Saludos, vamos a seguir con nuestro estudio de misiología, o como se dice aquí en España, misionología. Hoy queremos seguir con los estudios que estamos haciendo sobre los desarrollos del siglo XX y específicamente la segunda mitad del siglo XX. Aquí ya estamos viendo los años 60 y 70. Porque vemos que ya para la visión global de la Iglesia en cuanto a la misión, este siglo va a cambiar todo, no solamente para las iglesias protestantes, sino también para las iglesias católicas, que por cierto hay más que una iglesia católica, la romana es la más grande, pero hay una iglesia católica griega, iglesia católica de Armenia, la iglesia católica copta, pero bueno, eso es otro asunto. Aunque sí tiene que ver con la misión y la forma de visión de la iglesia católica. Vamos a hablar de antropología. Al principio de este curso yo dije que misiología es una disciplina interdisciplinaria. Y pues ciertamente hasta ahora hemos hecho estudios históricos, por ejemplo, de San Patricio, de San Bonifacio, diferentes personas, y después William Carey. Hay muchas otras personas, obviamente, pero pues yo he tratado de escoger ejemplares de gran importancia. Y ya llegando al siglo XX, ya tenemos, y también tiene que ver con, no solamente con historia, o sea, misiología es histórica, pero no es historia. Misiología es teológica, pero no es lo mismo que teología. Esto lo vimos con nuestros estudios de diferentes textos de la Sagrada Escritura también. Y también estamos viendo hoy que ya llegando al siglo XX especialmente, misiología es antropológica, aunque no es antropología en sí. ¿Qué es antropología? Es la primera pregunta. Bueno, viene su etimología, viene del griego anthropos, que significa el ser humano, y logos, y en este caso significa el estudio del ser humano. Entonces la antropología es el estudio de los seres humanos, sus sociedades, culturas y su desarrollo. En el contexto misionero, la antropología ayuda a entender cómo las diferentes creencias, valores y prácticas culturales moldean la vida de las personas, lo cual es crucial para comunicar efectivamente el Evangelio en contextos interculturales. Y aquí la palabra cultura, vale la pena tomar un poco de tiempo para ver esta cultura. Esta palabra cultura viene del latín cultus, que significa un culto a algún dios, un grupo de dioses, un panteón. Y ciertamente a través de toda la historia no tenemos ningún ejemplar de ninguna cultura humana que no tenga en común un culto, sea el culto protestante o católico, que son dos formas del mismo culto cristiano, por cierto. El culto, por ejemplo, de los mexica o los azteca, el culto de los maya, el culto de los inca, o aquí en Iberia el culto de los celtibéricos, el culto de los romanos. Entonces habían diferentes cultos y después ya teniendo este base, este centro histórico, religioso, cúltico, pues ya surge una cultura. Eh, Ciertamente lo que estamos viendo ahora en el mundo secular, de tratar de tener una cultura sin tener un culto en común, es un experimento totalmente nuevo. Nunca se ha hecho en toda la historia de los seres humanos. Entonces, y yo no imagino que pueda tener éxito. Para mí, el futuro de Europa, de Norteamérica, o es un futuro cristiano, sí, ciertamente con protestantes, ortodoxos, católicos, sí, pero cristiano, o es un futuro, es una futura, eh, pues islámica. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, y aquí esa definición que me gusta mucho, reconoce tres aspectos que tienen que ver con la cultura humana. La primera de ellos tiene que ver con símbolos y también podemos hablar de valores y también podemos hablar de ritos. Símbolos, valores y ritos.
Y ya con estas tres cosas tienes una forma de acercarte a cualquier cultura y preguntar qué es, y así describir la cultura, la sociedad de aquel grupo de seres humanos. Y eso es precisamente lo que es la antropología. ¿Cómo es la cultura de Puebla, México? ¿Cómo es la cultura de los evangélicos en Buenos Aires? ¿Cómo es la cultura de los pentecostales en Nueva York? ¿Cómo es la cultura de los musulmanes suní en la ciudad de Madrid? Entonces, esto es lo que es antropología. Y quiero compartir sobre un hombre que tuvo mucha influencia en el siglo XX. No es el único, pero realmente, igual que William Carey, no era el único, pero es de los principales y de los más importantes. Él se llamaba Charles Kraft. Charles Kraft. Él nació en 1932 y en un principio estudió ingeniería y teología, pero después cambió al estudio de la antropología, creyendo que sería una preparación mejor para lo que es el ministerio intercultural. A ver, déjame tomar un tiempo para decirte qué es ministerio intercultural. La mayoría de seminarios y universidades cristianas de los Estados Unidos y de Europa, muchos de ellos no tienen un grado en misiología, tienen un grado en estudios interculturales, que es una forma de hablar de cómo es que diferentes culturas se conocen y se pueden comunicar entre ellos. Cómo es que una persona de la Ciudad de México puede ir a Lagos, Nigeria, para compartir el Evangelio con musulmanes. Son dos culturas diferentes. Entonces, estamos hablando de estudios interculturales. Es una forma de hablar de misión y de misiología. No es precisamente exactamente lo mismo, pero solapan en muchísimas cosas. Y también, prácticamente, es mejor tener un grado en estudios interculturales, porque si tú te vas a Pakistán y dices yo tengo un grado en estudios de misiones, el gobierno va a decir pues no queremos que estés aquí, porque no nos conviene tener un misionero cristiano, pero dices yo tengo un grado en estudios interculturales y dicen bueno pues no sabemos qué es eso, pero pues vale, está bien. Entonces nació en 1932, estaba estudiando, él estudió en Hartford Seminary Foundation, no sé cómo se llama eso en español, la Fundación Hartford, el seminario Hartford. Hartford es en la ciudad de Connecticut, en el estado de Connecticut, en la región de Nueva Inglaterra, New England, en los Estados Unidos, y recibió ahí su doctorado en antropología, o sea que es un hombre que recibió el reconocimiento académico más alto que se puede conseguir en los Estados Unidos, por lo menos. En Alemania hay una cosa más, pero bueno, los alemanes no saben. ¿Y cuál era su carrera académica? Pues brevemente, era profesor de larga trayectoria en la Escuela de Estudios Interculturales del Seminario Fuller. Fuller Theological Seminary en California, en los Estados Unidos. Es un seminario evangélico, protestante, de teología más o menos conservadora, o por lo menos era antes. No es liberal, no es un seminario hoy en día progresivo, pero pues ha cambiado. Entonces él era profesor en Fuller durante muchos años. Fuller era uno de los seminarios de más influencia en cuanto a la misiología en pues, los Estados Unidos y por ende todo el mundo evangélico, porque lo que pasa en los Estados Unidos, por bien o por mal, pues afecta al pensamiento de todo el mundo. Y tiene dos textos principales, aunque escribió muchos otros libros, artículos, ensayos. Estamos hablando de Christianity and Culture, o sea, cristianismo en cultura. Aquí ya vemos esto de intercultural, 1979, y Communicating Jesus' Way, comunicando como lo hacía Jesús. O también se puede interpretar comunicando el camino de Jesús. Y eso fue en 1991, para que vean mucho más tarde, 79, 91. Y los dos libros fueron impactantes.
Y lo que quería hacer Kraft era traer los pensamientos, los conocimientos que vienen de la disciplina de antropología y ayudar a los misioneros a usar estas cosas para ser más efectivos, más potentes, más eficaces en su obra misionera. Entonces, y hoy en día es igual que Edimburgo en 1910. Muchas de estas ideas tú las vas a escuchar y vas a pensar, bueno, pues hombre, es que todo el mundo sabe eso. Eso es obvio. Bueno, pero antes de Charles Kraft y de algunos otros también, pero antes de Charles Kraft no era obvio. O sea, estas ideas en un tiempo, ya estamos hablando ya de los 60, los 70, los 80, eran ideas nuevas, eran ideas novedosas que realmente cambiaron, impactaron y afectaron la forma de llevar a cabo la misión de la iglesia en el mundo. Pues aquí algunos ejemplos. La contextualización es esencial, un primer punto. A ver, vamos a ver después en otra charla que va a haber un conflicto entre el pensamiento teológico misionero de Asia y de los Estados Unidos en cuanto a la definición de esta palabra contextualización. Yo escribí mi doctorado sobre contextualización de teología de los conversos del Islam al cristianismo, entonces es un tema de los temas que más conozco en todo el mundo, la contextualización. Pero la idea aquí, sin irnos por las ramas, es que hay que tomar tiempo y usar herramientas antropológicas para realmente tratar de entender la cultura, otra vez cultura, valores, símbolos, ritos. Valores, símbolos, ritos. Hay que memorizar esta fórmula del pueblo antes de tratar de comunicar el Evangelio a ellos o para comunicar el Evangelio y enseñar, discipular al pueblo de una forma eficaz. Quizás tú piensas, bueno, pues es que eso es obvio, o sea, cada cultura es diferente, pero en el pasado eso no era siempre el caso. O sea, este reconocimiento, este concepto, muchas veces la gente llegaba y decía, y esto sigue sucediendo hoy en día. O sea, yo he conocido misioneros que fueron de Corea del Sur, plantaron una iglesia muy grande, muy poderosa, muy potente allá, y fueron al Medio Oriente y dijeron, pues ya sé el método. Yo voy a usar este método, voy a plantar una iglesia aquí en la ciudad del Medio Oriente, y lo que funcionó en Corea del Sur va a funcionar en pues este país donde estoy ahora. Pero bueno, pues es que obviamente no es así. Hay cosas universales. Esto es un concepto muy importante en toda la teología, pero específicamente en la misiología. Hay conceptos universales que son la verdad para todos cristianos en todo tiempo. Un Dios existiendo en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es una creencia que debe de ser y tiene que ser universal. Ahora, ¿cómo se comunica eso? Alguien te pregunta de tu parroquia, de tu congregación. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo vas a explicar el misterio de la Trinidad? Eso tiene mucho que ver con la cultura, Y también hay cosas que no cambian entre culturas, pero hay cosas que cambian. Entonces, Kraft va a enfatizar que la contextualización, o sea, entender el contexto cultural del pueblo que está tratando de alcanzar, donde estás llevando a cabo tu ministerio, es muy importante. Segundo, la cultura como vehículo del Evangelio. La cultura como vehículo del Evangelio. O sea, él entendía que la cultura no es inherentemente mala, sino un vehículo natural que puede transmitir el Evangelio eficazmente. Y aquí también hay que recordar algunos ejemplos de antes que hablan de la oscuridad, de los paganos de África, la maldad del culto de matar a humanos de los mexicas o los aztecas. Bueno, estas cosas son ciertas,
Pero Kraft iba a decir, y tendremos otra charla sobre otro autor que abarque este tema de una forma más profunda y más amplia y realmente importante e impactante. Pero él va a decir, cada cultura tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Entonces, no hay que acercarnos a una cultura y decir, bueno, es que todo esto está mal, todo esto es de Satanás, todo esto es del diablo. Él no quería hacer eso. Él reconocía que cada cultura sí tenía cosas negativas, pero que también quizás cada cultura tenía su manera de poder darnos herramientas, comunicaciones, símbolos para comunicar el Evangelio. Entonces era realmente una forma, estamos hablando del tiempo después del colonialismo, ¿eh? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Otomano se rompe después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya tienes un montón de nuevos países. Ya la edad de los imperios se ha acabado, aunque los Estados Unidos sigue siendo un imperio, pero es un imperio militar, un imperio cultural, no es un imperio realmente territorial. O sea, los Estados Unidos tienen la capacidad de incorporar las Filipinas como un estado nuevo y dicen, no, gracias, no queremos hacer eso. Entonces, eso es un imperio, pero no es la misma forma de imperio. Es un imperio, otra vez, económico, cultural. Pero ya, la edad de los imperios territoriales ya se ha acabado. Entonces, en vez de decir, bueno, pues que yo vengo de la cultura superior, yo soy inglés y aquí vengo a, no sé, Kenia, para iluminar a la oscuridad de los paganos, que en algún tiempo era una forma muy común de pensar. Kraft ya no quiere acercarse a las otras culturas de esa forma. Eso también incluye un reconocimiento de que nuestras culturas quizás tengan oscuridad. Hay un libro importante, no se trata de misión, pero sí se trata de este tiempo, que se llama The Heart of Darkness, el corazón de la oscuridad, por Joseph Conrad, que se trata de la oscuridad en Congo, pero también de la oscuridad en lo que era Europa cristiana de su día. Es una novela, una novelita, una novela pequeña de gran valor. Y aunque no se trata específicamente de las misiones, realmente nos comunica el cambio de cómo los europeos y también los americanos, cómo está cambiando su forma de ver a las culturas paganas, las culturas de la oscuridad, las culturas satánicas. Y Kraft es parte de ese desarrollo. Él va a decir, nosotros tenemos que entender que cada cultura es la voluntad de Dios, que haya muchas culturas. Esto lo vemos de la Biblia claramente. Y después de ya cuando estemos ante el trono del Cordero, siguen siendo ahí presentes muchas culturas, pueblos, tribus, lenguas. O sea, el deseo de Dios no es borrar las diferencias culturales. Y Kraft, aunque no por la senda teológica, se está acercando a esta verdad por una senda antropológica. También Kraft quiere hablar de un tema, de una palabra diferente, que en español es cosmovisión. En inglés solemos hablar de metanarrative o worldview. Y estos vienen de la filosofía alemana, no cristiana, el Weltanschauung. Pero no tenemos que meternos en la filosofía alemana, no se preocupen. Y él quiere hablar de que las misiones deben enfocarse en cambiar creencias fundamentales, no solo comportamientos. Él ya había visto en este tiempo muchos pueblos cristianizados. O sea, la gente iba a la iglesia, la gente se vestía de alguna forma como deberían de hacer los cristianos. La gente decía el credo y el Padre Nuestro y cantaban los himnos cristianos. Pero él observó, y muchas otras personas también, de que de alguna forma como que era el mismo cuerpo, pero simplemente se había cambiado la ropa. Y él quería enfatizar la necesidad de realmente cambiar no solamente las cosas superficiales
del pueblo evangelizado, pero también las cosas profundas. Y esto es una obra que toma mucho tiempo, décadas o hasta siglos, para evangelizar el corazón de un pueblo. Él también quiere enfatizar respeto y empatía en las misiones. En las décadas antes de Kraft, los 50, había un misiólogo importante llamado Don McGavran, que falleció hace poco. Y él presentaba su argumento de dejar las bases de misión, o the mission station, la estación de misiones o la estación misionera, y de vivir entre el pueblo, de vivir con el pueblo. De muchas maneras, Kraft simplemente representa la continuación de esto. Esto lo hemos visto ya en un video anterior con Edimburgo 2010, cuando ya el énfasis es trabajar con las otras iglesias locales, aunque sean iglesias pequeñas de 3,000 personas, o sea, la denominación de todo el país, quizás solamente son 800 personas, pero de trabajar con ellos, no de esta forma de ver, bueno, es que nosotros somos los ingleses, los americanos, los alemanes, somos los que tienen educación, los que tenemos poder, los que tenemos civilización, y vamos a tratar de ayudar a ustedes, pobres pueblos. Entonces el Kraft es parte de este movimiento. Espero que vean que todos los diferentes elementos uno construye sobre el otro. Entonces, si escuchas una repetición y dices, pues es que ya hemos visto esto, es que así es. El cambio y el crecimiento, el desarrollo de la misiología en el siglo XX es así, es incremental, poco a poco a poco. Y lo vemos aquí con Charles Kraft. Y la última cosa que hay que reconocer de Kraft, y que es el reconocimiento que él tuvo de los encuentros de poder. A ver, ¿qué es un encuentro de poder? Pues nosotros ya hemos visto encuentros de poder en nuestros estudios de la misión medieval. Por ejemplo, como cuando Patricio entraba a un bosque, una selva sagrada, y salía sin ser dañado, eso era un encuentro de poder. El encuentro de poder de los más famosos de toda la historia de la iglesia es cuando San Bonifacio tira el árbol sagrado de los alemanes. Él está diciendo, mira, es que hay poderes en el mundo. Está el poder de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y está el poder de los dioses paganos, que realmente, en fin, para los cristianos a través de los siglos son demonios, ¿no? O superstición, pero eso ya es de la Ilustración. Pero tradicionalmente los dioses paganos eran simplemente demonios que actuaban en lugar de dioses. Entonces, Kraft reconoce esto. Y no es un descubrimiento nuevo, sino es un redescubrimiento de algo que ya existía en la Edad Medieval. Todo el mundo sabía de esas cosas, pero después de la Ilustración dice, no, milagros, quién sabe. Realmente nosotros creemos en la razón. Y Kraft tiene la capacidad de ver a muchas culturas en el mundo y decir, bueno, pues es que muchas veces en las culturas diferentes los seres humanos no operan según razón, sino según el corazón. Y el corazón se influye de gran manera por su impresión de quién es poderoso y de tener temor. Yo no tengo que tener temor del chamán, porque yo sé que el Dios Padre de Jesucristo que está predicando este señor aquí es más poderoso. Entonces Kraft es capaz de reconocer y de recuperar esta cosa que para muchos siglos era obvio para los cristianos, pero después de la Ilustración se había olvidado. Bueno, en conclusión, el impacto y legado de Charles Kraft.
el trabajo de Kraft ha sido tanto celebrado como criticado. Es cierto, no hemos investigado mucho las críticas de Kraft, pero sigue siendo altamente influyente. Sus ideas sobre cultura, comunicación y dinámica espiritual continúan moldeando la misiología moderna e inspirando a los misioneros a buscar un ministerio culturalmente sensible y efectivo. Gracias.